Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este video es para explicar condicionales en la programación. Concepto súper sencillo y uno de los más utilizados. Esto es a pedido de una alumna Nare que le han pedido hacer un ejercicio de condicionales y, bueno, requiere un poquito de explicación. Entonces vamos a explicar primero que nada qué es un condicional. Vamos a utilizar esta página para poder dibujar, básicamente. Vamos a utilizar este símbolo para hacer la pregunta. Y vamos a simular que tenemos un flujo de información. Vamos a decir que en este sentido viene la información, viene el programa. No sabemos qué sucede acá arriba, no nos interesa ahora. Pero viene con un dato, un valor, un número, una evaluación a realizar. La evaluación, por ejemplo, vamos en este caso, el ejercicio es el número es par. Es par. Entonces preguntamos, ¿el número es par? ¿Sí o no? Según eso vemos lo que hacemos. Entonces, el condicional tiene dos caminos, el sí o el no. No tiene otro. No podemos decir no sé, o quizás, o tal vez, no. Los condicionales tienen dos respuestas, sí o no. En el caso del sí, iremos por un lado. Supongamos que, bueno, si es sí, haremos tal cosa, o si es no, haremos tal otra. Eso depende de lo que nuestro programa requiera. Eh, Vamos a poner acá un sí, por ejemplo, y acá un no. Esto, ojo, no significa que el orden de las flechas o la forma sea la que sí o sí tiene que ser. A veces lo pueden hacer así, depende cómo se lo han enseñado. Lo importante es que se entienda que esto es un condicional. En la programación también le solemos decir if, que significa sí. Así, if y f es un sí. Si tal cosa, hago tal otra. Y también está el si no. El si no es el else, que te lo vamos a ver después. Else, así. Básicamente esa es nuestra, cómo trabajan los condicionales, por sí o por no. ¿Cómo son la respuesta de un condicional? ¿Verdadero o falso? ¿True o false? No podemos tener otro tipo de respuesta. ¿Verdadero o falso? El número es par, verdadero. El número es par, falso. Entonces, si es falso, significa que es impar. Vamos a verlo a nivel código. A nivel código funciona del siguiente modo. Vamos a verlo en Python, que es un lenguaje muy simple, muy coloquial. Lenguaje del cual yo recomiendo para iniciarse en la programación. Quizás nunca lo lleguen a utilizar como fuente de trabajo. Ojo, hay mucho trabajo de Python, pero no es el más buscado hoy en día. Pero sí es un lenguaje muy amistoso para comenzar, porque es muy coloquial como se escribe. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle a la persona que utilice el programa que ingrese un número. ¿Sí? Entonces vamos a crear una variable. Acá no hemos explicado variables, suponemos que ya lo saben. Vamos a crear una variable llamada número, que va a ser igual a un input. Input es una función de Python para poder solicitarle al usuario que ingrese algún dato. Y acá le ponemos el texto que va a solicitar. Por ejemplo, ingrese un número. ¿Sí? Y le pongo ahí dos puntos, un espacio, solamente para que visualmente cuando se vea en la consola y escriba un número, no lo escriba pegadito, sino que deje un pequeño lugar. Bien, a ver, vamos a probar esto. Fíjense que acá se ejecuta en la consola y dice ingrese un número. Yo ingreso un número, 4, enter, termino el programa. Listo, no hace más que eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este número? Primero que nada lo vamos a convertir a número. ¿Por qué digo convertir a número? Porque el input, fíjense lo siguiente, el input es una función. A ver, ahí está. Es una función, siempre utilicemos la ayuda. Es una función que devuelve, este símbolo es el return, que devuelve un string, un texto, ¿sí? Devuelve un texto y yo los textos no los puedo trabajar como números, ¿sí? Necesito convertirlos. ¿Cómo lo convertimos? Vamos a crear otra variable acá y vamos a convertir la variable que está acá arriba a esta variable en formato de número. El número es tipo entero. Vamos a ponerle acá, ingreso un número entero. Y la forma de convertirlo es con una función llamada int. Es una clase en realidad que recibe como parámetro una string. Fíjense,
una string, recibe un texto y devuelve, otra vez el simbolito del return, devuelve un número entero, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner la variable número. Solicito un número, me lo devuelve como texto y ese texto lo convierto en número. ¿Podría simplificar esto? Sí, se puede simplificar. ¿De qué modo? Bueno, puedo directamente este int ponerlo aquí. Fíjense, hacemos esto y es lo mismo. Convierto este texto que se recibe aquí. Fíjense que está todo esto contenido entre los paréntesis del int y ya se convierte al tipo número. Fíjense que ahora si yo me posiciono sobre la variable número, dice que es del tipo int. Cuando antes yo me posicionaba y decía que era del tipo string. Eso es importante. Bueno, vamos a dejarlo así para hacer paso por paso todo separado. Y ahora sí vamos a entrar al condicional. El condicional es un if, como les dije antes, y vamos a hacer la evaluación. La evaluación tiene que decir si algo es verdadero o falso. ¿Cuál es la evaluación que voy a hacer? Num. Quiero saber si es par o impar. Entonces, num 2. Y ahora explico esto. ¿Qué significa esto? La variable número, que es del tipo entero, me fijo. Esto, con esta operación que está aquí, que es el porcentual, lo que hace, me devuelve, es el resto de una división. ¿Sí? El resto de una división. Si yo, por ejemplo, tengo 15 dividido 2, el resto de la división es este 0,5. ¿Sí? Este es el entero, este es el resto. ¿Sí? Entero, resto. Si yo un número que le busco el resto al dividirlo por 2 me da 0, como por ejemplo 14 dividido 2, no tiene un resto. El resto es 0, 7,0. Significa que es un número par. ¿Sí? Todo número que dividimos por 2 y da un número entero, significa que es par. ¿Sí? Recuerden, esa es matemática. Número que dividimos por 2 y da como resultado un número entero, o sea que el resto es 0, es un número par. Bien, si el número, busco el resto al hacer la división por 2, me da 0, significa que es par. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a mostrar en pantalla que es par. Print, que es la función para que se imprima en la consola algo, el número es par. Vamos a ser gramaticalmente correctos. El número es par. El número. Muy bien. ¿Qué pasa en el caso opuesto? Agregamos un else, 2 puntos, enter, y acá ponemos print. El número es impar. ¿Sí? Importante, Python es un lenguaje que trabaja con tabulaciones. Fíjense, estos son 4 espacios, es una tabulación. Significa que esto está contenido dentro de este if, y este if comienza después de los 2 puntos. El else vuelve a la misma línea que el if, 2 puntos, la tabulación y el print. Si yo por alguna razón esto no le pusiese la tabulación, esto no funcionaría. ¿Sí? Porque el if no está recibiendo ningún ejecución interna. Muy bien. Puedo ponerlo con un tab o un 2, 3, 4 espacios y es lo mismo. Vamos a ejecutarlo y probar. Vamos a ingresar un número impar, 15. El número es impar. Vamos a ejecutarlo de vuelta. 14. El número es par. ¿Sí? Muy bien. Así de simple funcionan los condicionales. Hago una evaluación, que es toda esta la evaluación, fíjense. El resto, igual igual significa que, o sea, hace la comparativa, que tiene que ser igual. No puedo poner igual, porque el igual solo lo que hace es asignación de valor. En cambio, igual igual hace comparativa. Esta es la evaluación. Y ahí me fijo cuál es el resultado. Si yo le pusiese, por ejemplo, así, que fuese diferente que 0, acá tendré que decir impar y aquí par. Vamos a probar si funciona. Vamos a poner un 5, número impar. ¿Ven? Vamos a ejecutarlo de vuelta y vamos a poner 92. El número es par. ¿Sí?
Perfecto. Espero que ya se haya entendido. Es súper sencillo. La verdad que los condicionales son sumamente utilizados en la programación. Es un concepto básico y totalmente necesario de entender y comprender cuando iniciamos en el mundo de la programación. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y cualquier duda están los comentarios para poder escribir.